Al Congreso de la República le sobró dinero del presupuesto asignado al año pasado. Resulta que son nada más y nada menos que 20 millones del Congreso que van a la cuenta de ese organismo en el Banco de Guatemala. He de mencionar que el Congreso ha sido cuestionado por la forma en que manejan el dinero y sobre todo el ahorro, porque la última vez, hay que recordar, desaparecieron 82 millones de quetzales. 2 expresidentes del Legislativo fueron procesados por ello. Según Aristides Crespo, primer vicepresidente del Congreso de la República, de los 722.320.000 quetzales asignados al Congreso durante el 2014, 20 millones de quetzales quedaron sin ejecutarse, mismos que según el parlamentario deberán enviarse a las respectivas cuentas del organismo legislativo. La acción del Congreso de la República en el año 2014 fue del 95, casi el 96% de su presupuesto. Es decir, que hubo un 4% de infracción que no se ejecutó, que corresponde o que asciende a una cantidad en dinero de unos 20 millones de quetzales que no se ejecutaron, de los 560 millones casi que tiene el Congreso de la República. De tal manera que ese restante de ese dinero que no se ejecutó deberá enviarse a la cuenta que el Congreso de la República desde el año 2008 tiene en el Banco de Guatemala, en donde está el dinero que no se ejecuta. Según lo indicó el parlamentario, el monto no ejecutado equivale al 4% de lo que se asignó. Para Radio Punto Periodismo que da la cara, Edgar Quiñones. O sea que según lo que indica el expresidente del Congreso, ya son 200 millones de quetzales los que tiene ahorrados el Congreso en el Banco de Guatemala. Dinero que podría servir muy bien para los alimentos en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, para mejorar los útiles, para mejorar los escritorios, los sanitarios de muchas escuelas. Porque incluso algunos analistas lo han dicho, el Congreso de la República no tiene por qué tener ahorros de ninguna naturaleza. Y como lo indicábamos en el lead de esta nota, ya se tiene el nefasto antecedente de los 82 millones de quetzales que desaparecieron del Congreso de la República y en donde 2 expresidentes aún se encuentran procesados por ello. Es un tema sobre el cual nos gustaría conocer cuál es su punto de vista, por supuesto, si tiene tiempo y el deseo de hacerlo, a través de mensaje de texto al 5400 anteponiendo la palabra punto, o bien por correo electrónico a cabina@radiopunto.net o a denuncias@radiopunto.net. El tema es este: el Congreso de la República tiene ahorrados en el Banco de Guatemala 200 millones de quetzales. Momento de dar la cara. Entrevista en línea. Y cuando son las 12:42, tenemos en línea telefónica a la parlamentaria Ninel Montenegro. Diputada Montenegro, qué gusto saludarla como siempre y gracias por estar anuente a responder a nuestra llamada telefónica. La mejor de las tardes para usted. Igualmente y feliz año. Igual para usted, muchas gracias. Diputada Montenegro, tenemos algunas inquietudes que plantean los oyentes a nivel nacional. Algunas de estas son relacionadas precisamente con declaraciones del expresidente del Congreso, Aristides Baldomero Crespo Villegas, esta mañana cuando indicaba que 20 millones más de ahorros del Congreso irán a sumarse a los 180 millones que ya se tienen depositados en el Banco de Guatemala. Nos gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre este tipo de ahorros. Bueno, la verdad que desconozco este tema de los ahorros, pero eso quiere decir que hubo un dinero que no se gastó y que la insistente crisis económica pues no era mucha, ¿verdad? Pero lo que sí es correcto y lógico es que se trasladen al Banco de Guatemala. Eso es lo que se acordó cuando se crearon las nuevas leyes financieras y luego de la pérdida de los 82 millones de quetzales, lamentablemente, ¿verdad? Se decidió que la banca estatal, la banca central es la que tenía que tener concentrados los recursos del Estado. Y aunque no devenganan ningún interés, esto le permitía a la banca central tener control sobre alguna inversión que quisieran hacer o cómo está el dinero, y eso es más seguro y más certero. Ahora, diputada Montenegro, aclárenos por favor, ¿en alguna ley en específico se indica que el Congreso de la República pueda tener este tipo de ahorros o depósitos en el Banco de Guatemala, siendo como es que hay antecedentes perversos en este sentido? Sí, la banca central
como le digo, cuando se crearon las leyes financieras, las nuevas leyes financieras que se reformó, se prohibió que todo dinero público estuviera en bancos privados, porque en bancos privados se podría poner a plazo fijo o poner en offshore y generar problemas. Entonces se acordó, según las leyes financieras, que cualquier dinero del Estado tenía que estar en la banca central y no en bancos privados, para evitar esos abusos, como los que ocurrió con los 82 millones de quetzales, ¿verdad? Está en ley, es lo correcto, y hay muchas instituciones que no cumplen, que el dinero lo tienen en bancos privados, y es muy delicado porque se puede hacer uso indebido de los recursos. En el caso del Congreso, esto es lo que corresponde. Ahora, diputada Montenegro, generalmente se tiene conocimiento, y usted nos aclara, por favor, si no estamos en lo correcto, que todo el presupuesto que no se ha ejecutado al final del año anterior vaya a parar a lo que se conoce como el Fondo Común. En este caso, el diputado Crespo Villegas indicaba que estos 20 millones que quedaron del ejercicio anterior fueron los que no se ejecutaron y en consecuencia pasaban a formar parte de este depósito en el Banco de Guatemala. Sí, así lo entiendo yo también, que todo dinero que no se ejecuta tiene que pasar al Fondo Común. Esta vez quedaron en el presupuesto general de la Nación alrededor de 6,000 millones de quetzales que tienen que pasar al Fondo Común para luego trasladarlo a donde corresponda. Si lo que se está haciendo es incorrecto, y lo han hecho todas las juntas directivas, debe ser algo que debe fiscalizar el Contralor General de Cuentas, ¿verdad? No, yo desconozco el tema porque son decisiones que los diputados rasos no tomamos, sino de la Junta Directiva. Sí, usted que tiene un papel relevante en el Congreso de la República precisamente denunciando cualquier tipo de anomalías, algunas personas indican que esperan que los diputados se pronuncien por cuanto, siendo como es, que en los hospitales el General San Juan de Dios, por ejemplo, no tiene alimentos para los pacientes, que en las escuelas hay escritorios en pésimas condiciones, sanitarios que realmente dan tristeza, dan lástima y, por qué no decirlo, hasta náusea. ¿Por qué el Congreso se da ese lujo de tener 200 millones de quetzales de los contribuyentes en un depósito prácticamente sin movimiento en la banca central? Sí, como le digo, yo creo que la pregunta hay que hacerse a los directivos. Soy una diputada de oposición, no comparto lo que está ocurriendo, pero también soy ajena a estos hechos. Esta es una ínfima parte. Yo creo que hay muchísima dilapidación de recursos que hubo a fin de año de parte de todas las instituciones del Estado, que nosotros lo denunciamos, como usted sabe, explicitamos el excesivo gasto de compras por excepción, ¿verdad? Entonces yo creo que este tema, que usted tiene toda la razón, debe ser analizado por la Contraloría General de Cuentas. Quiero contarle también que también la Contraloría General de Cuentas, también el Ministerio Público, el organismo judicial tiene sus propios fondos privativos, que es correcto o incorrecto, no sé, pero sí lo han hecho, o sea que habría que revisar a todas las instituciones, ¿verdad? No devuelven el dinero, sino lo guardan en fondos propios. Interesante, muchas gracias como siempre, diputada Montenegro, por haber aceptado esta llamada telefónica, por lo importante de sus puntos de vista, y le deseamos éxito en sus actividades parlamentarias. Se cuida mucho, adiós. Pues bien, ya lo escuchó usted en la voz de la diputada Ninés Montenegro. Le preguntamos sobre estos 200 millones de quetzales que tienen calidad de depósito en el Banco de Guatemala, el Congreso de la República, y sus afirmaciones son precisamente para que usted como ciudadano las analice. Ella indica que pues en alguna medida todos los fondos que quedan de los presupuestos van a parar al Banco de Guatemala, y lo cual ya es una garantía por cuando eso no permitirá que ocurra una vez más lo que ya pasó con los 82 millones de quetzales que fueron a parar misteriosamente a un fondo de depósitos. Indica que así como el Congreso de la República tiene estos fondos, pues también habría que preguntar al organismo judicial sobre los fondos privativos que tienen los magistrados para cualquier tipo de emergencias. Así las cosas, me indica Timothy que vamos a continuar con más noticias, y así lo hacemos. Noticias nacionales. Continuamos con la información nacional. Entrevista en línea.
Y siempre sobre este tema de el ahorro del Congreso de la República tenemos en línea telefónica al licenciado Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Licenciado Marroquín, como siempre, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes, le escuchan en todo el país. Sí, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Licenciado Marroquín, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista sobre una información de hoy en la mañana en la voz del expresidente del Congreso, Arístides Crespo, de que habían quedado 20 millones de quetzales sin ejecución en el Congreso de la República el año anterior y que eso pasaba a formar parte del depósito o ahorros del Congreso en el Banco de Guatemala, que ya suman 200 millones de quetzales. Bueno, yo siempre he dicho, y eso está establecido en la ley del presupuesto, de que no puede, ninguna institución debería tener ahorros del Estado, porque lo no ejecutado tiene que ir al fondo común para que se reasigne ese gasto. Sin embargo, ya es una práctica, digamos, una violación recurrente a la ley de parte del Congreso de estar haciendo estos ahorros. Recordemos que fueron estos famosos ahorros los que se depositaron en aquella famosa bolsa de valores MDF, y ninguno sabía en Guatemala que el Congreso tenía ahorros. Lo llegamos a saber gracias a ese escándalo y a esa pérdida de dinero del erario público, precisamente porque no había ningún control sobre esos ahorros. Ahora las autoridades del Congreso dicen que está en el Banco de Guatemala, pero eso sigue siendo una ilegalidad. A mí me parece que el Congreso, además de tener un gasto bastante oneroso en su presupuesto, sobre todo de personal, que es completamente innecesario, pues es una institución que ha venido a menos, muy cuestionada, que aprueba leyes sin discusión, sin debate, sin análisis, y me parece un absurdo que estemos presupuestando tanto dinero para una institución que no le está devolviendo al pueblo de Guatemala absolutamente nada. Licenciado Marroquín, hay una duda que es válida y es la siguiente: ¿por qué si en el caso del Congreso de la República no ejecutan al 100% la cantidad programada para determinado año, al año siguiente se les incrementa el presupuesto? Bueno, porque recordemos que ellos son los que aprueban el presupuesto. Entonces es muy fácil para ellos simplemente incrementarse cada año, porque son ellos mismos los que lo están aprobando. O sea, y ahí lamentablemente, otra vez, en un caso más, vemos la ausencia total de una Contraloría General de Cuentas, que vería por su ausencia. Aquí la Contraloría debería hacer un dictamen serio y obligar al Congreso a devolver esos fondos al fondo común, pero no tenemos Contraloría, y lo que vemos es que los contralores electos están supeditados a los intereses de quienes lo nombran, que son los diputados. Entonces la verdad que estamos en una situación en donde no hay responsabilidad política ya de ninguna parte. Y aquí es donde surge la pregunta que ha venido formulándose casi que desde siempre en un sistema democrático como el nuestro. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, al Congreso de la República? ¿Y quién fiscaliza o tendría que fiscalizar a la Contraloría General de Cuentas? Mira, debería de ser una fiscalización mutua. O sea, la Contraloría tiene la obligación de fiscalizar al Congreso. Es parte de sus funciones. Y el Congreso también tiene la obligación de ver que todas las instituciones del Estado funcionen. Pero lamentablemente, hoy las instituciones simplemente están en manos de gente que es nombrada precisamente para que las instituciones no funcionen y no hagan su trabajo, para garantizar la impunidad a el resto, en este caso a los congresistas y a quienes dirigen el Congreso, garantizar la impunidad de que todos estos actos no sean castigados ni sancionados. Ahora bien, licenciado Marroquín, ustedes como Acción Ciudadana han mantenido una actitud valiente, podría decirse, en el hecho de buscar la transparencia, buscar que mejore el gasto público en los diferentes sectores del Estado.
En este sentido, el Congreso de la República, pregunto, ¿está obligado a presentar un informe anual a la Nación sobre cómo se han hecho los gastos correspondientes? Por ejemplo, ¿cuántas leyes se han emitido? ¿Cuántas leyes han sido derogadas? En fin, todo lo que compete a la acción legislativa propiamente dicha. Sí, lamentablemente lo que hemos venido viendo con el transcurrir de los años es que el desempeño del legislativo deja mucho que desear. Pues la mayoría de analistas coinciden que esta legislatura ha sido la peor y seguramente la que venga va a ser peor que esta, porque ya todo el sistema político está amarrado a negocios y a la impunidad de esos negocios. Entonces, básicamente, todo el esquema gira en cómo dominamos a las instituciones para que no funcionen y todos nuestros actos queden en la impunidad. Esa es la lógica que está reinando hoy por hoy la política de Guatemala y es la lógica que tiene al país sumido en la crisis que vivimos, pues, crisis no solo de seguridad, de que no hay empleo, sino una crisis ya generalizada de valores sociales y de que la gente ya no le gusta. Mucha gente dice que preferiría irse a otro lugar que vivir en Guatemala. Desafortunadamente estamos llegando a esos extremos. Ya para concluir, licenciado Marroquín, ¿qué papel debería asumir, por ejemplo, el ciudadano, el contribuyente, el pueblo en general? Porque generalmente dejamos que sean organizaciones de la sociedad civil las que traten de hacer este tipo de fiscalización. Muchas veces son malentendidas algunas, porque no todas son como uno debería esperar, pero por lo menos tienen el valor de hacerlo. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano simplemente para no tener un papel pasivo, sino ser activo en el desarrollo de la fiscalización a los diferentes organismos del Estado? Bueno, tenemos que ver que toda esta crisis y esta forma de hacer política que estamos viendo no sería posible si hubiera ciudadanía. Es decir, si la gente no aceptara y se indignara por esta forma de gestionar la cosa pública. Pero como no hay expresiones ciudadanas fuertes, ¿verdad?, que se manifiesten en contra de todos estos desmanes, pues entonces el círculo perfecto y perverso es el que hoy vivimos, en el que a los políticos ya no les importa hacer negocios cínicamente, en donde se viola la ley, ya no se cumplen los procesos que manda la ley, pero todos muy conscientes y muy tranquilos de que no va a haber reacción ciudadana. Entonces, las dos son caras de una misma moneda. Si hubiera ciudadanía más activa, no habrían estos desmanes. Sin embargo, mientras el ciudadano no despierte y no entienda que es su futuro el que está comprometiéndose, pues yo no le veo otra solución al país. Muchas gracias, licenciado Manfredo Marroquín, por haber comparecido con nosotros, por lo importante de sus puntos de vista sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Que tenga usted éxito en sus actividades. Muchas gracias. Hemos conversado con el licenciado Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana sobre el tema de los ahorros del Congreso de la República en el Banco de Guatemala.